Bueno, buenos días a todos, lo primero. Gracias por estar aquí, a todos los estudiantes de medicina que estáis escuchándome hoy. Lo primero, presentarme. Yo soy Carlos García Moncó, nací en Santander, he estudiado la carrera en la Universidad del País Vasco y he sido exalumno en la academia. Acabé este enero, me presenté al MIR y como todo ha ido bien, pues en 15 días tendré que ir a Madrid a elegir mi plaza y empezar como residente. En esta charla he intentado resumir en 10 minutos los consejos más clave que yo conseguí a lo largo de mis 6 años de carrera. He intentado que sean consejos reales y muy concretos, nada de metáforas, para que todo el mundo me entienda bien. Consejos tanto de cosas que yo hice bien y me dieron un buen resultado, como de cosas que no hice tan bien y luego con el tiempo me he dado cuenta de cómo podría haberlas hecho mejor. Como no tenemos mucho tiempo, lo he resumido todo en 5 consejos. Prefiero que entendáis 5 cosas claras a andarme por las ramas. Y estos 5 consejos se pueden englobar en estas 3 categorías. Una caja de estudio, otra de prácticas y otro que le he llamado temas de fuera de la universidad. Bueno, pues vamos con el primero. El primero es, ¿debería ir a clase o no? ¿Qué es lo más rentable para mí? Bueno, pues esto es muy relativo. Esto depende tanto a nivel personal del alumno, de cómo aproveche las clases, como del profesor específico de cada asignatura. Hay profesores con los que estás una semana y dices, muy bien, ya tengo una idea muy buena de la asignatura, ya sé por dónde van los tiros. Mientras con otros estás el cuatrimestre entero y no te has enterado de nada. Entonces, lo primero es valorar individualmente para cada asignatura y para cada profesor. Sin embargo, no recomiendo estar periodos muy largos enteros sin pasar por la facultad. Un mes entero, todo el cuatrimestre. ¿Por qué? Porque en ese caso pierdes un poco el contacto con la clase. Pierdes el contacto con tus compañeros, con el profesor. Y puede que en clase estén diciendo cosas interesantes, ya no solo de la materia, sino de, pues por ejemplo, este tema no entra. Este tema lo más importante es este punto, este otro y aquel. O esto prefiero que lo miréis por unas diapositivas que he subido a la web. Bueno, entonces, si tú estás en casa no te enteras de todo eso y te tiras estudiando los 300 folios de apuntes así del tirón. Entonces es importante, cada uno decide cuándo tiene que ir a clase, pero no tirarse todo el curso sin aparecer. Lo cual me lleva al segundo punto. ¿Qué es mejor, estudiar por apuntes o estudiar por libros? Bueno, yo personalmente lo tengo claro, estudiar por apuntes. En medicina estudiar por libros es un suicidio. Son temas muy largos, con mucha información que en ocasiones en la facultad no es relevante. Tema de estadísticas, de números, eso sobra. Entonces el libro puede ser muy útil pues para consultar una duda en concreto, un detalle, si algo crees que está mal, pues para confirmarlo si está mal o si es así. En general yo prefiero los apuntes. Entonces, ¿de dónde podéis sacar los apuntes? Bueno, pues ya todos conoceréis las comisiones de apuntes. Las comisiones de apuntes pueden ser una gran ayuda si están bien hechas o pueden ser un martirio. En mi caso, en mi universidad, para mí fue un martirio. No entendía lo que ponía, estaba mal estructurado, un tema no sabía si pertenecía al 1 o al 7, a veces las diapositivas estaban tal cual copiadas. Entonces, ¿cuál era el problema de mi comisión? Pues el problema era que estábamos metidos toda la clase, te tocaba hacer tu comisión una vez al cuatrimestre, porque éramos mucha gente, pero ahí había gente metida que le daba absolutamente igual la comisión. Su forma de trabajar era quitarse lo antes posible su parte del trabajo y les daba igual que estuvieran mal, bien, porque no tenían ninguna motivación para esforzarse. Entonces, ¿qué hacer si te pasa esto? Pues yo os recomiendo saliros de una comisión así, que no te va a aportar nada, y formar tu propia comisión. Coges a 5 personas de confianza que sepas que trabajan bien, que se toman las cosas con seriedad, y 5 personas, 5 días a la semana, pues cada uno tiene un día a la semana. Y así pues hay una comisión muy buena. Mejor empezar esto desde el principio que tirarte años tragando una comisión que es inservible y darte cuenta al final. Esto es una de las cosas que yo hice mal, por ejemplo. Número 3. Saca provecho de exámenes pasados. Bueno, espero que no se me malinterprete aquí. Os voy a contar una pequeña historia mía propia. Yo quinto de medicina lo hice en Madrid, no lo hice en mi universidad. Me fui de Seneca y por motivos de distintos programas de asignaturas, yo a la vez tenía que hacer asignaturas de cuarto, de quinto y de sexto. Entonces me acuerdo en concreto que es esta historia, el examen de otorrino fue el día siguiente del examen de pediatría. Entonces yo estudié pediatría, sobre todo, otorrino así un poquito, un par de horitas cada día, media horita, y el día de pediatría, el día que me había quitado el examen de pediatría, dije, venga, ahora a estudiar en serio otorrino.
Y me puse a estudiar, pasaba la tarde, medio la noche, dije, no me da tiempo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues cogí, por si acaso, unos exámenes que tenía fotocopiados de la copistería de años anteriores y me puse a hacerlos con los apuntes al lado. Las preguntas me parecieron dificilísimas, así que dije, bueno, pues mañana que sea lo que Dios quiera, pero hay poco que hacer. Y bueno, como os imaginaréis, al día siguiente mi examen era pues un 60% de las preguntas copiadas de años anteriores. Y me fue muy bien para lo que me merecía, pero el mensaje que no quiero que os quedéis es que hay que mirarse exámenes de años anteriores y dejar de estudiar. No. Uno, porque así no se aprende medicina, que es a lo que hemos venido todos. Y dos, porque eso me ha pasado en un examen en 6 años, no me volvió a pasar nunca más ni me había pasado antes. Entonces, esa no es la forma de afrontar el examen. Lo que quiero decir es que si tú miras exámenes de años anteriores, ves temas que son recurrentes, que el profesor los pregunta una y otra vez. Y eso no es porque él no se da cuenta de que los está repitiendo, o porque hay un fallo informático, o porque sea un vago y no quiere volver a hacer el examen. Es porque son conceptos que el profesor considera muy importantes, conceptos que son clave y que no quiere que ninguna generación de sus alumnos salga sin conocer. Entonces, el mensaje aquí es informaos y a la copistería, ver los exámenes que hay de otros años y mirad cuáles son esos temas que al profesor curiosamente les gusta preguntar tanto. Tienen muchas papeletas de volver a caer en vuestro examen. 4. Aprovechar las prácticas al máximo. Bueno, lamentablemente, en muchos hospitales de España, al menos en los que yo he estado, el alumno no es muy bienvenido en el hospital. Vas a consultas, vas a quirófano y eres un poco estorbo, ¿no? Cuanto menos hables y menos preguntes y menos tiempo estés incluso, según los médicos que te toquen, mejor. Tú estás ahí para aprender y no dar el coñazo, supuestamente. Esto es un problema porque las prácticas son muy, muy importantes para los alumnos de medicina. Primero porque es donde se aprende. Porque si a ti te llega un paciente con diabetes y te cuenta lo que le pasa, lo que siente, las complicaciones, el tratamiento que está tomando, esto no se te lo va a olvidar en 10 años. Si lo mismo te lo estudias del Harrison o del Farreras, es posible que en 10 minutos ya no te acuerdes de nada. Entonces, cuando de verdad se fijan los conocimientos es cuando ves un paciente real o cuando estás en quirófano, cuando lo vives. Y el segundo motivo, y este es el que más cerca me pilla ahora, es porque así vas a descubrir qué es lo que te gusta, a qué especialidad te quieres dedicar. Yo elijo en 15 días y os puedo decir que me arrepiento un poco de no haber rotado más, de no haber aprovechado más mis prácticas, de no haber dado más el coñazo a mi médico. Así que, ¿qué tenéis que hacer? Pues tenéis que ser lo más activos posible en las prácticas. Tú vas a prácticas y le pides a la enfermera que te deje tomar una vía, al médico que te deje tomar la tensión, que te deje mirar los reflejos, la exploración, todo. Y si el médico te mira mal, bueno, da igual, tú sigues porque es tu preparación y no la suya. Y otra cosa más os voy a decir respecto de las prácticas. Si tú estás muy interesado en una especialidad y, por ejemplo, tu programa de rotaciones no cubre esa especialidad, te las tienes que ingeniar como sea para acabar rotando por ahí. Entonces, opciones hay muchas. Cambias una rotación que te interese menos por esa, cambias con un compañero, vas por las tardes o incluso vas en verano, que además tiene la ventaja de que hay menos gente y vas a tener más protagonismo que durante el curso. Y por último, salir fuera. Bueno, la carrera de medicina, como ya sabéis, es la carrera más larga de España y entonces se puede hacer un poco duro, aguantar siempre las mismas caras, mismo hospital, misma universidad, misma ciudad. Entonces yo os recomiendo que hagáis uso de los programas de movilidad que hay en las universidades y hagáis, pues, en concreto un Seneca o un Erasmus. Yo hice las dos y las veo muy recomendables. Es cierto que en medicina hay un poco como de rechazo a irse de Erasmus, sobre todo. Hay rechazo porque uno se piensa que es incompatible la vida de Erasmus, que todos consideramos juerga, fiesta, noche, etcétera, con aprender medicina o incluso con aprobar el curso. Pero esto no es así. Esto, es completamente compatible la vida de Erasmus con hacer un año de medicina, con aprobar todas tus asignaturas y aprender y hacer tus prácticas. Solo necesitas organizarte bien. Probablemente no puedas salir de lunes a jueves todas las semanas, pero es muy recomendable. ¿Qué vais a ganar yendo Erasmus o Seneca dentro de España? Pues vais a conocer gente nueva, hospitales nuevos, formas nuevas de trabajar. Os lo vais a pasar muy bien. Si vais por Europa, si vais de Erasmus, vais a mejorar vuestro segundo idioma.
Y es cierto que últimamente, por la crisis, ya no hay tantas ayudas económicas para irte. Las becas Seneca las quitaron, la parte económica. Pero bueno, si tenéis posibilidad de hacerlo, os recomiendo y casi os obligo a que lo hagáis. Y nada, ya acabar y muchas gracias por escucharme estos 10 minutos y mucha suerte a todos.